este día pues vamos a ver el tema el discipulado. Ese es precisamente el tema que nosotros estamos llevando a cabo, que se llama discipulado, pero en el reino de Dios, que es totalmente, pues, ser discípulo de cualquier otra cosa, pero hoy lo que queremos impartirles a ustedes es ser discípulo, pero de Jesucristo. Gloria a Dios. Bendecido pues a los hermanos que hoy están por acá y que de alguna manera pues están, como dicen, compartiendo con nosotros a través del Facebook Live. Así que les invitamos a que tomen su Biblia. Vamos a compartir con ustedes en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículos 19 al 20. Para ver si nos lo pueden también ahí leer en casa. La palabra de Dios nos dice así: por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, hermano, ¿eres tú un discípulo? Es la primera pregunta que te hacemos esta mañana. ¿Eres tú un discípulo? ¿Cómo puedes saberlo? Esa es la voluntad de Dios para que tu vida sea un discípulo de Jesucristo. Jesús envía a sus primeros apóstoles, ¿se recuerdan? Aquellos hombres que eran pescadores, cobradores de impuestos, no tenían ninguna profesión, solo cosas, por decir así, artesanales. No necesitaban tener un gran estudio, pero lo que sí necesitaban tener era un gran corazón. Y eso es lo que realmente hoy el Señor quiere descubrir en cada uno de nosotros. Por eso, los requisitos para ser un discípulo lo podemos encontrar en el Evangelio de San Lucas. Hoy este día pues no lo hemos podido colocar todas las lecturas, pero es necesario solo para que ustedes vean. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Hoy me va a costar un poquito más, no traje mi tablet, pero dice la palabra de Dios. Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículo 23. Después Jesús dijo a toda la gente: si alguno quiere seguirme, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz de cada día y que me siga. ¿Cuál es el primer requisito, queridos hermanos? Negarse a sí mismo. Yo espero pues que usted que está escuchando y viendo este tema esta mañana, pues nos ayude a ir analizando, porque cuando se lee la palabra de Dios muchas veces no la comprendemos. ¿Qué es negarse a sí mismo? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Renunció a ser hijo de Dios. Renunció, se hizo como uno de nosotros para poder cumplir con la misión que Dios, el Padre Dios, le había encomendado. Y es que nosotros, hermanos, necesitamos, cuando decimos que vamos a negarnos a nosotros mismos, es que necesitamos definitivamente pues estar, como dicen, libres de toda este círculo que nos rodea. Tenemos familia, tenemos negocios. Usted, si quiere ser discípulo de Jesús, tiene que renunciar a muchas de estas cosas para poder seguir a Jesús. En San Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor nos dice lo siguiente:
San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30 nos dice lo siguiente: vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente de corazón y humilde, y sus almas encontrarán alivio, pues mi yugo es bueno y mi carga liviana. Entonces tenemos que aprender. Los discípulos tenemos que ser aprendedores, o no sé cómo se dirá esa palabra. Tenemos que ser verdaderos seguidores de Jesucristo. Tenemos que aprender. ¿Y cómo vamos a aprender? Pues nosotros, hermanos, tenemos que aprender de la palabra de Dios que está escrita. En aquel momento, cuando aquellos hombres andaban con Jesús, lo tenían a Él en persona. Hoy nosotros tenemos que tener más fe que aquellos hombres, porque hoy nosotros no tenemos a un Jesús a nuestro lado que nos está diciendo. Hoy es Jesús mismo, a través de su Espíritu Santo, el que nos está entregando toda esta palabra nuevamente para que nosotros seamos aprendedores. Entonces, si usted quiere ser un discípulo de Jesús, tiene que tener, para empezar, la Biblia. Tiene que tener un cuaderno y un bolígrafo. Usted quiere aprender cosas del Señor, pues tiene que empezar a apuntar. Tiene que empezar a ver qué cosas son las que realmente pues son necesarias en ese momento. Y es que usted tiene que ir anotando todas aquellas cosas que le van interesando. Y aunque no le interesa, usted siempre tiene que apuntarlas. Porque para ser discípulo tenemos que hacer, en primer lugar, negarse a sí mismo, a ser un aprendedor. Ahora dice el Evangelio de Lucas, capítulo 14, 33. Evangelio de San Lucas, capítulo 14, 33, nos dice lo siguiente. Aquí lo tengo bien marcadito porque fueron los primeros versículos que yo subrayé en mi Biblia. Bueno, esta Biblia que tengo por acá ya tiene muchos años de andar conmigo. Y desde que yo aprendí a andar en las cosas de Dios, pues definitivamente, hermanos, tuve que subrayar mi Biblia y apuntar en un cuaderno y aprenderme algunas cosas de memoria. Porque dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 33. Del mismo modo, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Oiga bien, vea que eso es bien complicado ser discípulo de Jesús. Dice, cualquiera de nosotros, usted que esté escuchando y viendo en este momento, quiere ser discípulo de Jesús, pues aquí se lo dice clarito, hermano. Del mismo modo, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Que yo tengo que renunciar a todo lo que tengo. Quiere decir que si yo tengo un carro, tengo que renunciar a él. Si yo tengo una casa, tengo que renunciar a esa casa. Si yo tengo un negocio, tengo que renunciar a mi negocio. Y eso nosotros hace tiempo le hicimos. Lo que pasa es que eso cuesta, hermano. Y hay muchas personas que no le comprenden a uno cuál es el trabajo. A mí me criticaron desde el principio cuando yo les dije que había dejado todo por el Señor. Esas fueron mis palabras, ¿verdad? Pero ser discípulo de Jesucristo quiere decir que yo ya no tengo un horario mío, pues, o sea, exclusivamente mío, porque tengo que dedicarme a la obra del Señor. Y para eso, hermano, se necesita renunciar a todo. ¿Por qué? Porque a usted le cambia la vida. Ya usted no puede darse el lujo de, no, hoy va a ser mi día de vacaciones. No, porque ese día seguramente el Señor te va a poner a hacer un trabajo para la obra de Dios. Entonces usted tiene que estar atento a ese trabajo. No es que uno se va a renunciar a sus responsabilidades, no estoy hablando de eso. Probablemente lo que necesitamos comprender es que lo primero es lo primero. Y en segundo plano quedan nuestros proyectos.
Entonces no es nada fácil ser discípulo del Señor. Hay mucha gente que se acomoda, ¿verdad? Pues, me decía a mí un buen amigo que él ya partió a la presencia de Dios, pero me decía, fíjate Rey, me dice que solo este año voy a trabajar ya, porque ya me voy a dedicar totalmente a las cosas de Dios. Pues al siguiente año yo llegaba y seguía trabajando. Y me volví a decir, fíjate que solo este año voy a trabajar. Total que lo sorprendió la muerte y nunca trabajó, por decir así, en la obra de Dios más que por ratitos, ¿verdad? Y nosotros sí decidimos dar ese paso, pero no es fácil cumplirlo. No es fácil cumplirlo porque en el camino se nos topa con que el carro no sirve, con que no tengo casa, que me hace falta dinero para mantener a los hijos, pero ahí donde está el detalle, como dice Cantinflas. Necesitamos confiar plenamente en el Señor. ¿Para qué? Para descubrir que a través de ese trabajo nuestro, Dios nos tiene a nosotros todo lo demás. Pero para comprender eso y ponerlo en práctica, hermano, no es nada fácil. Pero bien, algunos hermanos que están conectados seguramente han de comprender que esto pues se requiere de algo que dice Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 6 al 7. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo del 6 al 7 y dice así: si puedes explicar estas cosas a los hermanos, serás un buen servidor de Cristo Jesús, educado en la enseñanza de la fe y de la sana doctrina que has oído. Rechaza en cambio la leyenda sin fundamento, verdaderos cuentos de viejas. Dedícate pues a la piedad como a tu deporte. ¿Verdad que es un poquito complicada esta lectura? Porque lo que se necesita en todo esto, en otras palabras, y lo que nos dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 7, es disciplina, hermano. Pero no es disciplina que te vas a agarrar con un garrote a la fuerza, que vas a hacer esto porque yo te estoy diciendo. No, hermano, no es que es algo voluntario. Ser discípulo del Señor no es que tú vas a, como dicen, te vas a complicar la vida, pues. Hermanos, nosotros necesitamos ser disciplinados, y así lo dice, pues, la palabra de Dios. Y ahí donde está la bendición de Dios que te va a respaldar en todo. Hoy vamos a leer lo que ya, las características de un discípulo, que eso lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo... Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 31 al 32. La palabra de Dios nos dice así. También yo lo tengo bien marcadito, subrayado en amarillo aquí en mi Biblia. Y dice así: Jesús dijo entonces a esos judíos que creían en él: ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué fue lo que dijo San Pablo? Perdón, el Evangelio de San Juan, en los hijos de la verdad, pues nos está diciendo que nosotros, si queremos ser verdaderamente discípulos de Jesús, pues tenemos que cambiar algunas cosas, hermano. Tenemos que hacer, dice, entonces conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, Dios nos está pidiendo a nosotros que continuemos con esta verdad de Jesucristo. Y la misma verdad de Jesucristo nos va a hacer libres. Dios pues quiere ayudarnos a cada uno de nosotros. Yo no sé en qué lugar se encuentra en este momento usted, hermano. Probablemente usted esté lejos de este país. Como vemos que está por ahí conectada nuestra hermana Saraí.
allá en Las Vegas, Nevada. Desde aquí le decimos a Saraí que Dios tiene un plan para usted. Dios no la sacó de este país para que usted fuera peor de lo que antes le estuviera sucediendo. No, Dios la sacó de este país para que usted y su hijo, Levecito, salgan adelante. Pero usted tiene que hacer un cambio en su vida para que su camino se le abran las puertas, pero teniendo, como dicen, pues un cambio en su vida. Tiene que negarse a sí mismo, ser aprendedora, entregarse totalmente a Jesucristo, ser disciplinada y predicar con la verdad. Son varias cosas que Dios nos está pidiendo, pero esas características principales, permanecer en la palabra de Dios. Es una de las cosas bien claras que el Señor nos dice. Jesús dijo entonces a esos judíos o a todas las naciones, a todas las personas que nos están escuchando, que crean en ustedes serán mis verdaderos discípulos si guardan siempre mi palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Pues la palabra escrita, la palabra de Dios, la que cada uno de ustedes tiene ahí en su casa, probablemente guardada, porque algunos la desaparecen, ¿verdad? Se les empolva. Pero no, Jesucristo quiere lo mejor para nosotros. Otra de las cosas que Dios nos pide es que persistamos, o sea, que seamos fieles en la oración. Tenemos que orar constantemente, queridos hermanos, orar, amarnos como hermanos, amar a los demás, llevar fruto de todo lo que nosotros estemos haciendo a nuestra casa. Yo siempre he dicho que muchas veces hay algunas personas que trabajan y no se dan cuenta de que lo que están llevando a su casa es maldición, porque no se dan cuenta que están trabajando en cosas que no corresponden, que Dios no está de acuerdo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el trabajo que usted está realizando. El trabajo que usted realice tiene que ser de bendición, no puede ser de maldición en nosotros. Pero bien, continuando con el discipulado, estos discípulos del reino tenemos que tener una mente renovada, como dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Yo creo que con esto ya terminamos, hermanos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dice así la palabra de Dios: no sigan, dice, la corriente del mundo en que vivimos, más bien transfórmense por la renovación de su mente. Así sabrán ver cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Entonces, ¿usted quiere ser discípulo del reino, hermano? Pues tenemos que cambiar. Tenemos que definitivamente hacer todo lo que nos está pidiendo la palabra de Dios. Dios quiere pues que cada uno de ustedes que nos está viendo y escuchando hayamos podido captar un poquito de este mensaje, que no ha sido muy largo. He tratado de que no sea muy largo, y necesitamos pues desde acá, de nuestras sedes del ministerio, decirles a ustedes que tenemos que aprender de esta doctrina del reino de Dios. Yo hace mucho tiempo, junto con mi esposa, nuestros hijos y otros hermanos, que lo hemos hecho, pues tratar de ser verdaderos discípulos del reino. Para eso tenemos que dejar muchas veces nuestra comodidad, nuestros pensamientos, de decirle: Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? ¿En qué puedo ayudar? ¿Qué necesitamos hacer? Y yo le aseguro a usted, hermano, que usted no ha terminado de hacer esa oración cuando ya el Señor le está pidiendo a usted qué hacer. No ha terminado usted de hacer esa oración cuando usted ya tiene ese plan de Dios para qué es lo que vas a hacer. Nosotros, pues aquí pueden ver, tenemos unas bolsitas, pesan algo.
pesan algo, ¿verdad? Unas bolsitas que preparamos con mucho amor y les decimos bolsas de amor. Todos estos productos pues nos han llegado, gracias a Dios, desde Los Ángeles, California. Unas hermanas allá muy generosas, con ayuda pues también de Nueva York y de otras personas que colaboran aquí en San Pedro. Por supuesto que hace falta muchas cosas aquí, ¿verdad? Azúcar, frijoles, arroz sí tenemos, falta agregarles arroz porque ahí hay un saco de arroz, pero necesitamos más ayuda, porque nosotros cuando vamos a una misión no podemos ir con las manos vacías, ¿sí? Y es necesario, pues si usted viene aquí al ministerio o va a alguna de nuestras reuniones también, pues es bueno que usted traiga su libra de arroz, su libra de frijoles, que sabemos lo que usted esté en su corazón. ¿Cuál es el objetivo? Que compartamos con el más necesitado. Y hay personas pobres, personas necesitadas, que son las que más dan, son las que más dan. Y hay gente también muy bondadosa, muy amantes de la palabra de Dios y que entienden esto que estamos haciendo, pues entonces nos mandan cositas, ¿verdad?, para compartir con nuestros hermanos. Y qué bonito es llegar a una casa y decirle: mira, hermano, aquí le traemos esta bolsita de amor de parte de Jesucristo. Bueno, ustedes ven que es chiquita, pero pesa, hermano, esta bolsa pesa porque lleva bastantes cositas para hacerlas, esa distribución a muchas personas. Y queremos agradecerles a cada uno de ustedes y orar por una persona en especial que nos han pedido esta mañana. Yo sé que usted también puede mandar sus pedidos de oración. Agradecemos a Dios. Yo sé que ustedes pueden ayudar compartiendo esta transmisión. Yo sé que es difícil para algunos que no le entiendan a la tecnología, pero sí se puede. Sí se puede. Así es que queremos orar por la hermana Lourdes de López. Ella es la mamá de nuestro hermano Jorge López allá en Nicaragua. El otro día pues me sorprendió esta llamada de nuestro hermano Jorge. Con él hace mucho tiempo pues tuvimos la oportunidad de, ¿cómo se dicen?, de compartir, ¿verdad? Aquí en San Pedro hace muchos años, le estoy hablando de allá por los años 1986, 87. Y de repente nos perdimos pues, pero él tenía mi número, yo tenía el de él. Y me llamó y me dice: Rey, quiero que ores. Mi mamá no quiere comer, mi mamá está con suero y ha estado en depresión. Entonces como que hubo un bajón en su vida y queremos orar por ella esta mañana, como unirnos con ustedes también por otras personas que nos han pedido oración. Padre, esta mañana queremos agradecerte por esta oportunidad que nos has dado de compartir tu santa palabra, por todos nuestros hermanos que en este momento nos escuchan y que nos ven a través del Facebook Live, también por todas aquellas personas que han donado para que lleguen estas cosas hasta humildes hogares que no tienen qué comer. Y sabemos, Señor, que tú, a través de los discípulos, ¿verdad?, este discipulado, a través de las personas que tú has puesto en el camino, que entienden, ¿verdad? Porque hay personas que se les ha explicado y que no han entendido cómo ser discípulos. Entonces, ellos se ponen como personas, como les dijera yo, como que si fueran víctimas, personas que no pueden caminar, ¿me entienden, hermano? Entonces nosotros tenemos que cambiar, hermanas, actitud. Aunque usted no tenga ni siquiera para comer el día de hoy, usted, si se pone en las manos de Dios, como hemos orado, pues entonces usted va a actuar como un verdadero discípulo. Así es que yo le invito a usted que nos ve y que nos escuche: ánimo, póngase de pie, dígale al Señor: ¿para qué soy bueno? Así que te pedimos en especial por esta hermana nuestra allá en Nicaragua, Lourdes de López, mamá de nuestro hermano Jorge López.
para que tú, Señor, le des la salud completa a nuestra hermana, en el nombre de Jesús. Y pedimos, Señor, que la unjas con tu Santo Espíritu, y tú la puedes levantar, como a muchas personas que en este momento pues están seguramente en situación difícil. Te pedimos, Señor, que la levantes, que levantes a muchos hermanos nuestros que en este momento están tristes por la muerte de un ser querido, que han perdido su trabajo. Pero ánimo, hermano, no se ha acabado la humanidad. Ánimo, usted está vivo. Hoy, este día, usted se levantó y está vivo. Usted tiene capacidad de hacer cosas buenas este día. No se ponga como una persona egoísta. Muchas veces el problema de nosotros que no prosperamos o que no salimos adelante es porque nos volvemos egoístas, solo pensamos en nosotros. Nosotros tenemos que pensar en los demás. Y cuando usted piensa en los demás, cuando usted piensa en hacer el bien a los demás, entonces usted definitivamente sus problemas se le vuelven pequeños. Yo solo quiero darle las gracias también por Martinita. Yo sé que, no sé si nos estará viendo, pero queremos felicitarla. Martinita pues estuvo con nosotros mucho tiempo en este discipulado, venía acá, pero de repente ella pues por esto de la pandemia se retiró, pero hubo un momento en su vida, es un largo testimonio que más de algún día la vamos a permitir a ella que lo cuente. De repente su hijo se tuvo que viajar a España, y en España pues allá vivió con su papá. De repente su papá se puso mal, su hijo sirvió, por decir así, para ayudar a su papá. De repente su hijo pues no sé qué pasó y se vino para Estados Unidos, y ya estando en Estados Unidos este muchacho consiguió trabajo, se acercó a una iglesia definitivamente. Yo siempre les digo a todos los que se van fuera, busquen la iglesia, busquen cualquier recinto por ahí que estén cerca. Y esa fue una de las grandes bendiciones. Este muchacho se casó, sirve en la iglesia. De repente su mamá va a Estados Unidos, ¿verdad? Primero no pudo viajar por la pandemia, luego después de la pandemia. ¿Y qué sucedió? Que estando en Estados Unidos, la mamá, joven, Martinita, pues encontró su horma. Encontró su horma quiere decir encontró la persona que vino a rescatar. Así se recuerdan de Ruth. Bueno, Ruth tenía pues, hay una historia larga, no las puedo contar en este momento, pero prácticamente Martinita fue rescatada. Gracias a Dios, Martinita pues hoy ya está casada. Sus hijos tendrán una ventana abierta en Estados Unidos y las cosas le saldrán totalmente diferentes. Así que yo le digo también a usted que me está viendo, escuchando, ¿tiene problemas, hermano? Pues esos problemas son insignificantes si usted le sirve a Dios. Dios le va a ayudar. Dios, entiende, hermano, lo que le estoy diciendo, Dios le va a resolver esa necesidad que usted tiene. Así que adelante. Vamos a tener la oportunidad un día de tener aquí a nuestra hermana Martina, o desde donde ella se encuentre, pues ella también nos dará ese lindo testimonio que tiene. Y yo solamente les digo, queridos hermanos, que se necesita un maestro. Nuestro maestro es Jesucristo, pero aquí en la tierra necesitamos también personas maduras en la fe para que nos ayuden a crecer. Yo he tenido muchos maestros y poco a poco algunos maestros se han muerto, otros maestros han quedado, pero definitivamente tenemos una persona que nos ha orientado en nuestra vida, que nos ha sabido, como dicen, llevar por los caminos correctos. Y Dios también, a través de su Espíritu Santo, nos ha dado la visión del reino de Dios. Así que adelante, usted tiene capacidad. Yo le invito, hermano, a que si usted todavía no lo ha hecho, pues
acérquese a nosotros, que con mucho gusto nosotros pues le vamos a ayudar, le vamos a ser sus tutores, ¿verdad? Si usted nos permite. Nosotros también estamos aprendiendo mucho, no crea yo que no me quiero considerar un maestro. Yo estoy aprendiendo. Ya tenemos muchos años aproximadamente de estar en estas cosas de Dios y definitivamente pues tenemos muchos testimonios que les podemos cantar. Así es que muchas bendiciones a todos, que Dios bendiga a nuestra patria Honduras. Necesitamos la guía de Dios y necesitamos que Dios guíe este país, que guíe a nuestras autoridades, tanto civiles, militares y de todo orden, para que nuestro país sea siempre un verdadero país como el que Dios quiere, donde haya justicia social, donde haya trabajo, donde tengamos salud, y teniendo esos pilares y por supuesto a Cristo en nuestro corazón, todo lo demás vendrá por añadidura. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Bendecidos a todos. Gusto de tenerlos esta mañana.